Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva edición de nuestro Future Trends Seminar. En esta ocasión vamos a tener tres sesiones sobre la revolución FinTech. Es realmente un gran gusto darles la bienvenida para platicar sobre un tema que, aunque ya tiene algunos años en el ambiente, pues ha tenido un auge impresionante en los últimos meses, sobre todo a raíz de cambios importantes que ha habido en la regulación sobre la materia en México, pues realmente ha tenido un crecimiento importante esta actividad, y no solamente un crecimiento importante, sino que también existe pues mucho mejores condiciones de mucho más certeza y seguridad para los inversionistas y los participantes en este nuevo mercado, para poder participar con un conjunto de reglas, por lo menos mínimas, conocidas. Como todo lo nuevo, pues hay también muchísimas cosas que investigar, que aprender, que descubrir. Y bueno, nos van a acompañar en esta tarde pues dos de los pioneros en este nuevo campo. Les presento en primer lugar a Alberto Padilla, que ya está aquí con nosotros. Alberto Padilla es fundador de BRIC MX. BRIC MX es una empresa inmobiliaria que permite al gran público inversionista participar como inversionista en proyectos inmobiliarios y sin tener que ser necesariamente el dueño de un proyecto, de una propiedad en su conjunto, sino puede participar realmente tanto en una canasta como en proyectos particulares. Este proyecto inició en 2015, fundado por Alberto Padilla. Alberto Padilla es un empresario serial. Fundó INCU, una compañía que desarrolla proyectos de software. Desarrolló otras empresas basadas en Internet como Aventones y Rides, que es una plataforma que permite organizar viajes entre ciudades en autos compartidos. Esta empresa fue adquirida por BlaBlaCar. La dirigió durante su lanzamiento y adaptación a México. RutaNet, Reservamos MX, entre otros desarrollos. Es un apasionado del emprendimiento, como podemos ver. Es un apasionado también de temas de capital de riesgo y ha dedicado toda su carrera profesional a temas de innovación, desarrollo de negocios y emprendimiento. Es egresado del TEC de Monterrey en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Texas en Austin. Trabajó en la Mexcap como desarrollo de negocios y en Proesa como líder y encargado de innovación. Ha sido reconocido con varios premios, entre ellos como una de las 30 promesas de negocios de Forbes en 2015. Nos acompañará también, no sé si ya anda por allí, Daniel Vogel. Daniel Vogel es cofundador y CEO de Bitso, uno de los jóvenes líderes de emprendimiento e innovación tecnológica en México. Daniel tiene 2 títulos de Stanford en Economía y en Ingeniería de Sistemas, una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard. Durante su carrera académica presidió diversas sociedades de estudiantes, tales como la Sociedad de Emprendedores de Latinoamérica, la Sociedad de Bitcoin, la Sociedad de Latinoamericanos, la de Aviación, entre otros. Es un emprendedor, como queda claro, también un gran innovador. Creó el sistema de ofertas en tiempo real de Quantcast de Silicon Valley, que se convirtió en la principal línea de productos de generación de ingresos de dicha empresa. En noviembre de 2016 fue incluido en los premios Innovadores Menores de 35 en México 2016 del MIT Technology Review. Además, ha recibido diversos reconocimientos, tales como el Global Endeavor Entrepreneur, Gold Winner Mass Challenge 2016, 33 Most Innovative Startups en México, Líder Digital en México, entre otros muchos reconocimientos. No sé si ya está por ahí Daniel. Todavía no, tuvo un problema con su equipo, pero esperemos que lo logre resolver oportunamente para que pueda participar en este panel. Y bueno, está también con nosotros el doctor Jaime Beltrán. Jaime Beltrán nos va a hacer favor de coordinar el panel. Él se encargará de recibir las preguntas de ustedes, de hacer algún comentario sobre las intervenciones de los panelistas. Y creo que ya
son todos los participantes, no sé si me falta alguno. Desde luego le agradecemos muchísimo a Ana Paula Franco y a Ana Laura Reyes todos sus muy buenos oficios para organizar este panel y hacer posible que podamos estar todos reunidos esta tarde. Y otra vez, a nombre del CADEN, me da mucho gusto darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes, egresados, profesores, a todos nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. Y pues ya no me extiendo más y le doy la palabra a Alberto Padilla. Muchísimas gracias, Antonio, y encantado de participar aquí con ustedes, encantado de colaborar. La verdad, creo que están muy interesantes las preguntas. Espero que puedan ser de interés las respuestas para el público. Bienvenido, Alberto. Es un gusto pues conversar contigo el día de hoy. Ya hemos tenido oportunidad de conversar y pues nos hemos dado cuenta, tanto por nuestra experiencia a lo largo de ir conociendo las fintech, como por todo lo que hemos conversado, pues que ha sido toda una carrera con mucha experiencia a lo largo de pues el desarrollo de tu empresa. Pues quisiera empezar con la pregunta de apertura, donde la pregunta sería: ¿de qué manera crees que las fintech están cambiando las reglas del juego? ¿Y cómo has podido verlo desde tu experiencia personal y profesional? Claro que sí. Muchísimas gracias, Jaime. Mira, el tema de las fintech y el cambiar las reglas del juego creo que han sido varias etapas. No podemos decir que ya las cambiaron. Creo que podemos decir que las siguen cambiando porque seguimos en un proceso de adaptación, por lo menos en México, de las fintech como tal. Y bueno, mi experiencia personal y profesional también les platico porque sin duda ha cambiado mucho. Para tener una idea muy general, creo que vale la pena primero entender como los tipos de fintech o el concepto fintech, por lo menos ante las autoridades en México, ¿no? Fintech que de manera general pues es tecnología y finanzas que se juntan, pero pues fintech puede ser un concepto súper ambiguo. Podemos decir que un banco gigante, pues por tener una app, ya es fintech, ¿no? Porque tiene tecnología y tiene finanzas. Sin embargo, en el tema regulatorio, el tema de cómo las autoridades abordaron el tema fintech, fue más por el lado de decir, ¿quién está haciendo cosas con mucho mayor agilidad, más basados en tecnología que lo que podría ser una institución financiera tradicional? Tanto así que está empezando a chocar con, vamos a decir, con barreras que las leyes actuales no los permiten ir con esa agilidad. Es decir, fintech realmente lo podemos ver como estas empresas ágiles que están llegando y chocando con los esquemas tradicionales que estaban desde la regulación o hasta las prácticas y costumbres del sistema financiero mexicano. Entonces, fintech en México se define, pues ahorita vamos a llevarle 3 cajones que define la autoridad. Define lo que son medios de pago electrónico, bueno, instituciones de fondo de pago electrónico, que son todos los, vamos a llamarle estos wallets o estas tarjetas en donde tú puedes tener saldo y usarlas para pagar cosas o puedes usarla para mover dinero entre amigos. Ese es el primer cajón. El segundo cajón es el fondeo colectivo o bien conocido como crowdfunding en inglés. Y el tercer cajón es el cajón le llaman modelos novedosos. Los modelos novedosos es ahora sí que todo lo que no ocupo en el primero o en el segundo cajón, pero que sigue chocando con alguna regulación actual, pues vengas a este cajón de modelos novedosos y lo vemos de cerquita, ¿no? Entonces, así, eso es como el concepto fintech. Entonces, ahora sí, ¿de qué manera están cambiando las reglas del juego? Creo yo que primero es hacer las cosas con mucho mayor agilidad, ¿no? Romper, pues ahora sí que como en innovación, romper modelos mentales o esquemas tradicionales que se hacen por costumbre gracias a la tecnología y por lo mismo poder ir más rápido. Por ejemplo, en el tema del crowdfunding, el crowdfunding realmente es oportunidades para que cualquier persona junte dinero con más personas y presten ese dinero o lo inviertan en negocios. Si nos ponemos muy serios, pues eso es lo mismo que ya hace un banco. Un banco capta dinero, lo junta y lo presta, nada más que lo prestan ellos, ¿no? Y a ti te ofrecen un rendimiento y ellos usan tu dinero para generar una utilidad para ellos, ¿no? Entonces, pues crowdfunding como tal lo que está haciendo es decir, oye, no, pero ¿por qué yo como institución me voy a quedar con todo? Yo voy a hacer todo el trabajo. ¿Qué pasa si le paso más transparencia a la gente? Yo facilito que se reúnan y que su dinero pueda trabajar, más no su dinero se quede sentado y yo lo ponga a trabajar. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo están cambiando las reglas. Es decir, se le está dando empoderamiento al usuario final
del sistema financiero para poder quitar intermediarios del camino o que los intermediarios agreguen un valor particular y no necesariamente el monstruo financiero que te ofrece todo y que por lo tanto se come todos los fees que hay en la industria y se come todos los márgenes que hay en la industria. Entonces, eso creo que es una de las cosas que está cambiando radicalmente. Y la otra es la accesibilidad, ¿no? Tan simple como poder poner en una aplicación fácil de usar la apertura de una cuenta, el poder invertir por ejemplo, en el caso de Brick, poder invertir en inmuebles en menos de 5 minutos. Me ha tocado, estábamos dando una plática en una empresa de cementos muy grande de México, internacional, en donde durante la plática hubo gente que sacó su cuenta y hizo su primera inversión. Y en menos de 35 minutos ya eran inversionistas. Entonces, cambiar esas reglas del juego, esas son las formas en las que están cambiando las reglas del juego, ¿no? Tal vez antes, si tú querías invertir, vamos a pensar en un pagaré o en un fondo que tuviera inmuebles atrás, pues primero tenías que sacar cuenta en el banco. Luego tenías que ir a tu sucursal, que te atendiera el ejecutivo adecuado, que te abriera un contrato de inversión, que te diera el contrato de inversión, que lo firmaras, que fondearas tu cuenta de inversión, que entendieras qué fondos había y entonces decir, pues mira, me gusta este que es de esto, ¿no? O pues vía una casa de bolsa, ¿no? Tenías que abrir tu contrato, una casa de bolsa. Y hoy eso ha sido pues muchísimo más fácil gracias a las fintech, ¿no? Por agilizar los procesos de onboarding. Y eso no quiere decir que nos estemos saltando pasos, porque tenemos que cumplir con prevención de lavado de dinero, tenemos que cumplir con todos los protocolos, simplemente estamos haciendo tecnología para ayudar a que eso suceda más rápido, ¿no? Ese creo que es la forma en la que ha cambiado o en la que se están cambiando las reglas del juego, tanto así que se creó una ley particular para que podamos pues avanzar, ¿no? En ese sentido. Y del tema personal, perdón, me tomo ahí todavía unos minutos, del tema personal, adelante. Pues para mí ha sido súper apertura de ojos, ¿no? Cómo desde una iniciativa de emprendimiento en donde pues tienes una hipótesis y vas y la sales y la pruebas con algunos usuarios, puedes llegar a influir a incluso cambiar la legislación en tu país, que en nuestro caso pues nosotros teníamos un alcance de lo que íbamos a hacer pues con una visión grande, pero no era nuestra intención cambiar las reglas y la legislación del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal ahorita me está tocando dirigir el comité fiscal de la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo, en donde nos ha tocado proponerle a la autoridad fiscal, en este caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cómo debería ser más fácil la recaudación de impuestos en las inversiones vía crowdfunding. Y pues algo que pues tú como emprendedor tecnológico tal no te preparas, ¿no? No te enseñan a cabildear, no te enseñan a tener esa mano izquierda para hablar con autoridades en pleno cambio de gobierno. Entonces, esta aceleración de las fintechs ha cambiado pues hasta nuestra manera profesional de actuar como los emprendedores tecnológicos, ¿no? Nos tenemos que poner ahora así como 2, 3 escalones arriba y empezar a dar nuestras señales de por dónde debe de ir, por lo menos esta parte de nuestra economía, ¿no? Perfecto. Pues muy interesante. Quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son las ventajas que ves en tu plataforma con respecto a las inversiones tradicionales en otros instrumentos? Mira, esa pues me encanta esa pregunta porque va muy directo para echarme mi comercial. Claro. La ventaja es fácil y te voy a decir, siendo súper honesto, empezó incluso porque yo quería tener esa ventaja. Es decir, yo, Alberto Padilla, yo quería poder invertir en bienes raíces. Entonces, la principal ventaja es que no necesitas tener mucho dinero para poder acceder a un tipo de activo que antes estaba, vamos a decir, limitado a la gente con grandes capitales, ¿no? Vamos a pensar un ejemplo en la Ciudad de México. ¿Qué pasa si tú querías invertir en bienes raíces? Digo, tenemos las fibras, que vamos a dejarlas a un lado porque las fibras no dejan de ser un instrumento administrado por alguien, en donde tú estás invirtiendo en ese equipo que va a invertir en bienes raíces. Si tú querías invertir en bienes raíces de manera directa, pues tenías que tener, vamos a pensar, bajita la mano, entre 700 y 1 millón de pesos, irte por un depita en alguna colonia, comprarlo, esperar a que suba la plusvalía, tal vez rentarlo, y vas a tener que dedicarle tiempo para saber si estabas comprando bien, escrituración, todo, ya sabes, todo el papeleo, y luego conseguir inquilino, rentarlo, ganar por así, tener tus rentas y eventualmente pues venderlo, ¿no? Yo en lo personal, yo no tenía el millón de pesos así mañana para decir, oye, me voy para allá, ¿no? Y entonces cuando por fin tuve algo y empezamos a invertirlo, mis amigos y yo dijimos, oye, ¿por qué no lo podemos hacer más veces? Y la respuesta es porque no teníamos el dinero. Entonces, las ventajas son poder hacerlo desde montos muy pequeños. En el caso de Brick, se pueden invertir desde 500 pesos en inmuebles, ¿sabes? Básicamente, me encantaría decir que todos todavía no estamos ahí, pero vamos para allá, para que cualquiera pueda. Y
esa es principalmente. Y la segunda es que no tienes que ser un experto para poder invertir en bienes raíces. Es decir, el rol que estamos jugando las plataformas es como una especie de rol de curaduría, en donde te vamos a poner las oportunidades filtradas, analizadas y desmenuzadas para que tú puedas con una lectura tal vez de media hora y si eres muy clavado de 4 horas, pues tomar una decisión de invertir en un inmueble y empezar a construir un patrimonio, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que veo yo de poder usar una plataforma como nosotros versus un instrumento tradicional en donde podrías ni siquiera tener acceso a él, ¿no? Perfecto. Oye, y ya hablando de aquí de la región de América Latina y hablando, pues sabemos que México es un jugador importante en el ecosistema fintech y bueno, pues está haciendo la tarea, digámoslo así, en un momento, pues que es un momento complicado, tiene que emitir regulaciones, va surgiendo una gran cantidad de modelos fintech en los diferentes segmentos de negocio que ya has conversado. Y bueno, pues de ahí pues viene mi siguiente pregunta. Bienvenido, Daniel, ya te estamos viendo. Hola Jaime, hola Alberto, una disculpa por los problemas técnicos. Aquí hablando de fintech y yo no pudiéndome ni conectar a la videollamada, una disculpa enorme. No. Bienvenido, pues si me permites tantito, Alberto, hacemos una pequeña pausa con las preguntas y empezamos a interactuar ahora los tres. Bienvenido, me da muchísimo gusto que ya hayas podido solucionar tu problema tecnológico y bueno, pues quisiera, antes que nada, pues quisiera pues preguntarte, Daniel, pues ¿cómo crees que las fintech están cambiando las reglas del juego? Y desde tu experiencia, sé que has tenido también, al igual que Alberto, una gran experiencia, pues colaborando con el ecosistema para justamente pues cambiar las reglas del juego como ya lo platicábamos. Y bueno, pues desde tu óptica personal y profesional, ¿cómo crees que ustedes están cambiando las reglas del juego en el ecosistema? Sí, mira, yo creo que es muy interesante. Hay esta frase célebre de un inversionista que yo respeto mucho, que se llama Mark Andreessen, que dice que el software se está comiendo al mundo, ¿no? Y si tú ves cómo la tecnología ha venido avanzando y ingiriendo en casi todas las cosas que hacemos, es impresionante. Hace 15 años se te acababa la pila del celular y no pasaba nada. Hoy en día no tiene pila tu celular y ya no sabes nada. No sabes ni los números a qué marcarle, ni cómo moverte, ni cuál es tu próxima cita, ya no sabes nada, dependemos de la tecnología hoy en día. Pues este mismo foro es exactamente eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la pandemia hubiera pasado hace 25 años? Pues, no sé, el mundo hubiera parado de una manera muy súbita, ¿no? Y ahora permitimos, la verdad que la mayoría de las empresas han encontrado en la tecnología una manera para moverse el día a día. Cuando yo pienso eso en los servicios financieros, yo creo que la tecnología es algo que tenemos que utilizar y que en México y en la región, en Latam, habíamos estado bastante retrasados y la verdad que el movimiento fintech yo creo que es algo increíblemente positivo para el país y para el consumidor, porque estás democratizando el acceso. Hoy en día la verdad es que ya la penetración de teléfonos celulares en México es altísima y la capacidad de brindar productos financieros a través de estos teléfonos celulares es una realidad, ¿no? O sea, no, y de la misma manera que nos comunicamos aquí, la misma manera que compartimos fotos, experiencias, etcétera, y nos organizamos, deberíamos de poder recibir servicios financieros. Yo creo que FinTech llegó a hacer eso a México. Y nosotros, cuando empezamos Bitso hace 7 años, la verdad es que veías muy poca penetración de apps de bancos, veías muy poca penetración de onboardings digitales, etcétera. Y creo que FinTech le ha puesto ha prendido el fuego en toda una revolución tecnológica que creo que es muy buena para el consumidor. Porque ahora, ¿qué pasa? Pues tienes miedo de salir porque te da miedo la pandemia, pues ok, pues puedes hacerlo desde tu teléfono, desde tu computadora. Pero más allá, ¿qué pasa con la gente que está en estas comunidades donde no hay un banco cerca, donde no hay una oportunidad de inversión cerca y de repente pueden accesar todos estos productos y servicios
de manera completamente digital y remota. Yo creo que estamos democratizando el acceso a los servicios financieros y yo creo que eso es increíblemente importante porque es el tipo de cosas que incrementan el Producto Interno Bruto del país, incrementan la capacidad de invertir en proyectos, incrementan la capacidad de obtener financiamiento, tener acceso a pagos, infraestructura, etcétera. Entonces yo creo que realmente es un competidor más en el sector financiero. Y ahora con la ley FinTech que mencionaba Alberto, que creo que es importantísima, pues muchas de estas empresas ahora están legitimizándose, por decir así, ¿no? No sé si la palabra es legitimizar, pero por lo menos están entrando ya al marco regulado, que creo que es muy importante porque eso le da muchísima certeza al sector y está incrementando la inversión en el sector. Si ves, el sector fintech levantó una cantidad impresionante de dinero en México el año pasado. Por primera vez los grandes fondos están volteando a ver, bueno, no sé si por primera vez, Clip empezó hace algunos años, pero ahorita estás viendo inversiones ya muy grandes en empresas mexicanas, que eso es buenísimo porque se están generando empleos, se están generando ideas. Ojalá empezamos a ver exits en el sistema de emprendimiento en México y eso va a generar nuevas ideas. Y ya lo estamos viendo a una escala. Por ejemplo, si tú ves Kavak, que digo, Kavak es o no fintech, yo creo que sí es una fintech, pero Kavak, Carlos viene de un startup, ¿no? Y ahora tiene una empresa que está valuada a más de $1,000 millones y es este efecto que se está creando en México que yo creo que es increíblemente importante, emocionante y creo que ahora ves empresas de cripto como Coinbase que están valuadas a más que BBVA, ves a empresas como Nubank en Brasil que valen, ya no sé cuánto vale Nubank ahora, pero $30,000 millones, una cosa así, más que la mayoría de los bancos que operan en el país. Son historias súper interesantes en donde es clarísimo que el uso de la tecnología para brindar mejores productos, más acceso, es fundamental para el progreso financiero de la región. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos paso a nuestra siguiente pregunta, donde pues la retomaríamos y estábamos hablando de los riesgos pues que vemos aquí en la región para el desarrollo de las fintech, dado que México pues es un jugador importante donde pues se está emitiendo la regulación, hay pues un gran desarrollo de fintech, como ya lo hemos comentado. Y bueno, pues ¿qué riesgos ven ustedes para el desarrollo de las fintech tanto en México como en la región de América Latina? Empezamos contigo, Alberto, de favor. Gracias, Jaime. A ver qué dice Daniel, a ver si está de acuerdo con lo que veo, pero hay varios, pero pienso que uno importante de corto plazo, obviamente es un riesgo que si caemos podemos recuperarnos, pero un riesgo de corto plazo es hacer las cosas bien, es decir, el riesgo de regarla, que una fintech grande la riegue fuertemente y pierda la confianza que hoy el consumidor le está depositando al tema fintech. Que ojo, bien importante. No quiere decir que todas las inversiones tienen que salir bien y que todos tienen que salir con un super rendimiento. No, quiere decir que las plataformas o los medios que te están dando el servicio lo hagan bien y que no por un error de ellos sea que salgan para atrás las cosas en el ecosistema fintech. Creo que Bitso es un claro ejemplo de las cosas que están haciendo bien y estar metiendo su seguro. En nuestro caso es uno de nuestros principios. Literal, tenemos 5 principios y uno es lo que hacemos, lo hacemos bien. Desde nuestros procesos de selección, desde ser transparentes en nuestra información. Entonces, por más que vengamos de un mundo de emprendimiento en donde se vale romper las cosas, el tema fintech toca, pues estamos hablando del dinero de la gente, entonces toca una fibra un poquito más sensible en donde se vale romper las cosas, pero siempre y cuando se haga muy bien y de manera muy consciente y muy clara, ¿no? Entonces, creo que es uno de los principales riesgos, que de repente se nos inunde el ecosistema con gente queriendo aprovechar el hype y no haciendo las cosas bien y entonces se pierda un poco la confianza del consumidor. Creo que México lo ha hecho bien, la regulación pone unas barreras de entrada suficientes para hacer las cosas bien, pero no tan grandes como para no hacerlas. Tal vez podría haber sido mejor todavía, pero bueno, como todo es perfectible. Y bueno, desde luego que hay un riesgo país, ¿no? O sea, imagínate que mañana dicen, ¿saben qué? Está muy loco esto, vamos a bajarle la agüita un poquito a las fintech porque se están empezando a comer el mercado de las grandotes y entonces que empieza a haber intereses encontrados. Y esto yo lo digo así como sin una investigación atrás, pero por ejemplo, durante todo el proceso de la elaboración de la ley fintech se tomó muy en cuenta la opinión de nosotros, de las plataformas.
Llegamos después de meses de haber trabajado en redacciones específicas sobre todo de las disposiciones secundarias, y cuando llega el primer proyecto que ya se presenta a CONAMER, que es donde se presenta antes de que se publique, llega pero metidísimo mano por los bancos, ¿no? Pero lo digo sin un conocimiento de investigación atrás, pero se nota que hay ciertas cosas en donde dicen, no, espérate, aquí no me pueden pisar los talones. Entonces, sería un riesgo muy grande que por intereses encontrados el país le fuera cerrando las puertas a iniciativas tan innovadoras que traen tanto empuje. No creo que pase, creo que incluso si nos vemos muy populistas con el nuevo discurso del nuevo gobierno federal, las mismas fintechs van alineadas al discurso porque es empoderar y democratizar el acceso a algo. Entonces, veo bajos esos riesgos, pero son de algunos de los que identifico. Yo creo que yo estoy de acuerdo con algunos de tus riesgos, Alberto. Yo diría que a mí una de las cosas que me preocupa mucho es el tema regulatorio en general, porque es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema de incentivos. ¿Cuál es el incentivo de abrirle más la llave a las fintechs? Que son empresas utilizando diferentes modelos, pensando diferente, estructuradas diferente, etcétera. ¿Cuál es el incentivo para el regulador de abrirle más las llaves a las fintechs, ¿no? Porque es un tema, el regulador tiene una labor muy importante de manejo de riesgos, ¿no? De manejo de riesgos sistémicos, de riesgos al sistema financiero, vulnerabilidades, ciberseguridad, protección al cliente, etcétera, etcétera, prevención del lavado de dinero, etcétera. Y entonces, y el regulador estaba muy tranquilo operando con las instituciones financieras que ya conocía, ¿no? Que no son libres de fraudes, no son libres de lavado de dinero, no son, etcétera, pero por lo menos las conocían muy bien y tenían un muy buen modus operandi, y de repente llegan estas empresas completamente diferentes. Y el tema de incentivos yo creo que lo tenemos que pensar como cuál es la oportunidad para el país y para la región. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo si no dejamos que estas empresas entren cuando vemos que o sea, que en otros lugares del mundo esto ha sido fundamental para el crecimiento otra vez de las economías y de las sociedades, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que hay un reto importante, que puede ser un reto de cabildeo, como lo que mencionaba Alberto, pues, o sea, las fintechs siguen siendo más chiquitas que los bancos en México. Entonces, ¿qué pasa si de repente hay un cabildeo muy fuerte por otros intermediarios financieros que se ven un poco nerviosos por lo que está pasando? O más aún, ¿qué pasa cuando estas empresas quieran evolucionar más rápidamente de lo que la regulación puede evolucionar y se queden un poquito atoradas? Y no puedan realmente evolucionar ni sus modelos de negocios, su capacidad de penetrar mercados o tipos de clientes, etcétera. Y yo creo que ahí uno de los retos que yo he visto es que en recientes años, o sea, como en el último año, el sector fintech ha perdido un tanto la interlocución con las autoridades financieras. Obviamente están muchos en el proceso de autorización y hay muchísimo trabajo. Ha sido un año extremadamente complicado por todas las razones obvias, pero sí creo que tenemos que el sector tiene que lograr estar mucho más cerca de la autoridad para poder cabildear sus temas y para poder asegurarnos que el sector fintech siga creciendo de manera pues, muy, muy importante y muy relevante en el país. Y creo que si no logramos eso, puede ser un sector que sí se puede, que puede quedarse un poquito limitado, ¿no? Entonces hay que encontrar las maneras de abrir esos canales de comunicación para seguir haciendo este crecimiento una realidad como lo es en muchos otros lugares del mundo. ¿Qué les parece si damos paso a la interacción con el público? Tenemos bastantes preguntas, ha sido bastante interesante ir leyendo todas las preguntas que está haciendo el público, y estas preguntas, pues si les parece, las vamos dirigiendo a cada uno de ustedes. Vamos empezando con Alberto, y dice Eric Torres nos pregunta por aquí, ¿en qué tipo de proyectos me permite invertir BRIC? ¿Y en qué ciudades me permite invertir?
Claro, con mucho gusto, Eric. Mira, en Brick te encuentras dos tipos de inversiones. Tenemos proyectos de deuda y proyectos de copropiedad. La deuda es básicamente que tú le prestas dinero a un desarrollador inmobiliario, se acuerdan unas condiciones de periodicidad de pago de los intereses y el plazo, ¿no? Y obviamente la garantía para un caso de un impago. Donde, o sea, la deuda normalmente son desarrolladores que están en el proceso de construcción del bien inmueble y nos ha tocado pues, en varias partes del país. Ahorita dependerá de qué hay en ese momento disponible en la plataforma, pero ha habido Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Cancún, Guadalajara, etcétera, ¿no? Hemos tenido varias y hemos estado explorando otras ciudades. Y el otro esquema que tenemos es copropiedad. La copropiedad es en donde te vuelves dueño de un pedacito de un inmueble, ¿no? Pedacito me refiero porque al final juntamos el dinero de muchos y cada quien tiene un pedacito. Y ahí son inmuebles productivos, son inmuebles que ya están generando rentas o que tienen un modelo de negocio en donde tiene un periodo y luego tal vez una salida y tú ganas por eso, ¿no? Entonces, puedes invertir en construcción vía deuda o en copropiedad, en inmuebles productivos. Por ejemplo, ahorita hay un centro comercial en Guadalajara, viene un centro comercial en Querétaro con clientes como La Comer, Citibanamex, Starbucks, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de inversiones que se pueden hacer vía Brick. Daniel, continuamos contigo. Cristian Jaramillo nos pregunta, ¿qué se requiere para lograr la inclusión en el ecosistema fintech? Bueno, pues como sabemos, puede haber un emprendedor bastante tecnólogo que, digámoslo así, pueda desarrollar un modelo robusto tecnológico que pueda traer un modelo de negocio, pero ¿qué tenemos que hacer para lograr esta inclusión financiera digital una vez que ya tienes el producto y cómo te ganas la confianza del público? Ok, ¿la contesto yo también? ¿O? No, vamos interactuando una. Vamos con Daniel y regresamos con la difícil, Daniel. No, yo creo que la verdad es que son algunos elementos, y de hecho Alberto tocó en algunos de ellos. Creo que construir, o sea, a nosotros nos pregunta la gente, ¿cómo es que pueden tener casi 2 millones de usuarios, ¿no? Cuando por gran parte de su historia no estaban regulados de ninguna manera. Y creo que es un tema de confianza, ¿no? Es un tema de salir a dar la cara, decir quién eres, decir cómo comunicarte con tus clientes, explicarles cómo quieres hacer las cosas bien, etcétera. En Bits hoy en día ya todas las operaciones de los clientes están 100% reguladas. Entonces, toda la parte de pesos se manejan con una IFPE, Envío Pagos México, que es la única institución de fondos de pago electrónico que está hoy en día autorizada por el inicio de operaciones por la Comisión Nacional de Banca de Valores y el Banco de México. Y luego toda la parte de cripto está regulada con una licencia de custodia y trading de criptoactivos que está basada en Europa. Entonces nosotros ya hicimos todo el stack regulado y eso le ha dado muchísima confianza a los usuarios, ¿no? Confianza de que tenemos buenas prácticas, que nos están auditando, que estamos tratando de seguir los mejores estándares, etcétera. Entonces, yo diría que no es un tema de simplemente construir la plataforma y luego hacer changuitos y que esto funcione, ¿no? Es un tema de cambiar hábitos, ¿no? Que la gente empiece a utilizar estas plataformas digitales. Es un tema de confianza, que cuando interactúen con estas plataformas digitales tengan una muy buena experiencia. Lo que decía Alberto a mí se me hace fundamental, ¿no? Que estas plataformas tienen que estar bien hechas, ¿no? Nada más tienen que estar construidas, tienen que estar bien hechas. Y luego tiene toda la parte que es no solamente hacia el consumidor, es toda la parte también regulatoria, ¿no? Que el regulador se sienta tranquilo, que se sienta que los riesgos están bien observados, atendidos, etcétera. Y luego es un tema de ir construyendo y construyendo y construyendo y construyendo y agregando y agregando y agregando usuarios, funcionalidades, etcétera, para hacer tu plataforma relevante al día a día de las personas que quieres que utilicen estas plataformas digitales. Entonces, yo creo que la inclusión la logras con educación, con plataformas desarrolladas de manera profesional, asegurándote una continuidad de negocios, que eso incluye todo el tema regulatorio,
y construyendo al final del día confianza en utilizar estas plataformas. Que eso es algo que va a tomar tiempo, pero todo esto que está pasando en el ecosistema fintech está sumando a que más y más gentes están acostumbradas a utilizar servicios financieros completamente digitales. Una persona hoy de 20 años no se imagina ir al banco, ¿no? Para ellos es como, no, ya, pues todo lo hago desde mi smartphone, ¿no? ¿Para qué quiero ir a perder el tiempo en la cola del banco? Perfecto. Alberto, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas legales respecto a los bancos? ¿De qué forma le están sacando provecho ustedes como fintech? Mira, las ventajas o desventajas respecto a los bancos es un buen punto. La principal ventaja es nacer con un chip de agilidad, con un chip de no arrastrar procesos activos. Es decir, si yo me veo y me comparo contra uno de los bancos grandes, pues tal vez no tengo ventajas en mi capital que puedan tener el banco, pero yo me puedo mover 10 veces más o 100 veces o 500 veces más rápidas que un banco. Entonces las fintechs lo que podemos hacer es lanzar productos rápido, estar mucho más cerca del consumidor. Creo que es algo súper, súper, súper importante, ¿no? En un banco, ¿cuándo ibas a poder tú tal vez hablar con uno de los directivos para que te resuelvan una duda? En las fintechs hoy, por más que tengas como Bitso 2 millones de usuarios, pues tienen gente que está todo el día con sus usuarios resolviendo las dudas, que que en un banco, pues ¿cuándo, no? ¿Por qué? Por la pura, vamos a decir, el puro dinamismo que la costumbre llevó a los bancos a tener, ¿no? El banco acaba teniendo vamos a decir, un portafolio de productos tan grande, una estructura tan grande, que les dio para poder crearse estructuras gigantes, ¿no? Y soportarlas. Y decir, oye, pues es que vamos a construir esta torre y luego esto y vamos a poner 18 niveles de jerárquicos. ¿Por qué? Pues porque el negocio lo da, porque las utilidades aquí son tan grandes que pues me puedo dar el lujo de tener esa estructura, ¿no? Y cada vez se alejaban más del consumidor. Las fintechs hoy nacemos, por más que queramos meter miles de productos en nuestro portafolio, cada uno de esos productos se ve como un negocio aparte, como un negocio en donde quien lo dicta es el consumidor. Entonces, creo que esa es la principal ventaja, ¿no? Que nosotros tenemos un foco de reacción. Creo que es el mismo caso de Bitso, es el mismo caso de nosotros, en donde los primeros usuarios de la plataforma fuimos nosotros mismos. Dudo mucho que el primer usuario de un banco haya sido el mismo fundador del banco que dijo, quiero tener mi dinero en mi propio banco, ¿no? Entonces, el chip de nacimiento creo que es la principal ventaja, ¿no? Y las desventajas, pues son como bien lo mencionaba Daniel, bueno, puede haber intereses encontrados, puede haber costumbres, digo, sabemos en nuestro país que hay tendencias oligopólicas o tendencias monopólicas que de repente te cierren la puerta, o tan sencillo como un regulador que no entiende lo que estás haciendo, que te puede poner el pie, que cuando tú eres un banco, pues podrías ya tener pues ahora sí que como la rienda en la mano, y como fintechs, como bien dijo Daniel, apenas estamos empezando a construirlo. Nos ha faltado todavía más empuje, creo que lo vamos a poder lograr. Se perdió en estos últimos meses de pandemia, cambio de gobierno, etcétera, pero bueno, esas son las ventajas y desventajas que veo principalmente. Muchísimas gracias, Alberto. Continuamos contigo, Daniel. El invertir en plataformas fintech o crowdfunding genera un registro o provee información respecto a buró de crédito, cómo estamos con las sociedades de información crediticia, con respecto a pues, los diferentes segmentos o contra los diferentes proyectos. ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos alguna empresa en los diferentes modelos fintech que no le responde bien a los inversionistas? Porque como sabemos, ustedes son intermediarios, pero pues tenemos diferentes socios o constructores o en los diferentes segmentos que pudieran caer en incumplimiento. Sobre el tema de buró de créditos, creo que Alberto debería de contestar eso mejor. Nosotros no damos créditos. Ya no supe si se cortó.
pero si quieres respondo justo lo que dice Daniel de las sociedades de información crediticia. Sí, efectivamente, en el caso de BRIC sí hay créditos, el crédito es al desarrollador y efectivamente se consultan las sociedades de información crediticia y se reportan las sociedades de información crediticia. Hay que tener muy claro que es sociedad de información crediticia y es para el que recibe un crédito. Por invertir no tiene nada que ver con sociedades de información crediticia, salvo el score o la reputación que traigas de a quién le estás prestando dinero, ¿no? Sí, creo que ya regresé. Y en el caso de las plataformas en donde los consumidores de repente quieran levantar la mano y decir, oye, ¿qué onda? Una transacción que mandé no llegó o tengo un problema, etcétera. Pues la gran ventaja de que todas las empresas o que varias empresas en México vayan a empezar a estar reguladas conforme a la ley para regular las instituciones de tecnología financiera es que ahora van a estar dadas de altas en Conducef y entonces los clientes van a tener ahí por medio de Conducef un recurso a donde atender en caso de que haya algún problema, ¿no? Como en cualquier otra institución financiera o intermediario financiero en el país. Una siguiente pregunta, Daniel. ¿Cuál crees que sea la criptomoneda del futuro a mediano plazo? ¿Crees que las transacciones o la mayoría de las transacciones que se realizan a nivel internacional pudieran estar utilizando las criptomonedas? ¿Cómo ves el desarrollo de las criptomonedas en un futuro? Sí, creo que sí. Y creo que mi conexión está fallando por alguna razón, una disculpa, pero yo creo que o sea, cada vez estamos viendo más transacciones y más transacciones en las redes de las criptomonedas. Es una métrica impresionante cómo va creciendo la cantidad de dinero que están transaccionando en estas redes públicas. Es difícil saber cuál es la moneda del futuro. Es como tratar de decir cuál es la tecnología que va a ser más relevante en el futuro. Creo que hay muchas criptomonedas increíblemente interesantes y proyectos muy interesantes. Obviamente la criptomoneda con más valor hoy en día, con más infraestructura, con más gente desarrollando sobre ella es Bitcoin, pero no por eso significa que va a ser. Creo que sí estamos teniendo algún problema con el internet de Daniel. Sí, si gustan, damos paso a una siguiente pregunta con Alberto y ahorita tratamos de recuperarnos con Daniel. Nos pregunta también Jorge Fregoso, ¿qué tanto mercado secundario tiene la plataforma BRIC? Alguien que entró y se quiere salir en 6 meses, ¿lo puede hacer rápido? ¿Qué tan fácil es salirte y hacer uso de este mercado secundario? Mira, el mercado secundario apenas inicia con nosotros, es algo que no habíamos hecho hasta no tener la certidumbre del lado regulatorio, pero es una realidad. Ahorita se ha hecho, vamos a decirlo, de manera manual, que es algo que pasa mucho en las empresas como nosotros, ¿no? Haces 1, 2, 3, 5 veces el proceso de manera, como lo dirían por ahí en una de las aceleradoras de negocios más famosas del mundo, dice, haz cosas que no escalen y luego ves cómo las escalas. Pues bueno, así está el mercado secundario ahorita en BRIC. Tú nos buscas, vemos caso por caso y buscamos al comprador entre nuestros mismos usuarios. En varios casos ha sido el mismo BRIC el que genera el mercado secundario, es decir, nosotros mismos podemos comprar las posiciones. Entonces, es decir, la liquidez ahí está, eventualmente va a ser público y tú vas a poder ver esa liquidez de manera, pues ahora sí que en tiempo real, ¿no? Pero básicamente hoy sí hay liquidez, siempre y cuando esté al precio adecuado, en el momento adecuado la venta, ¿no? Como en cualquier mercado de oferta y demanda. Muchas gracias, Alberto. Daniel, regresamos contigo y nos pregunta Roberto, ¿cuál es tu perspectiva para los siguientes meses de las criptomonedas y por qué crees que se dio una corrección fuerte hace un par de días, en particular del Bitcoin? Sí, yo creo que hay dos maneras de pensar esta pregunta. Una es el Bitcoin como inversión o las criptomonedas como inversión y la segunda es las criptomonedas como una tecnología para regir cómo funcionan muchas cosas en el futuro. Yo creo que el largo plazo de las criptomonedas como tecnología que viene a quedarse, la tecnología de blockchain, transferencias que operan todo el tiempo, etcétera, es increíblemente positiva. O sea, la cantidad de inversión
Jaime, si gustas, tomamos la siguiente pregunta con Alberto. Con gusto. Alberto, pues nos preguntan, Andrea Lorenzana, ¿qué tendencias y prácticas han visto en las fintechs extranjeras que te gustaría implementar aquí en México? Hola Andrea, mira, sin duda siempre, a mí me encanta decirlo que en México tenemos una gran ventaja porque tenemos una ventanita al futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque en otros países hay veces que nos llevan 1, 2 o hasta 5 años de ventaja y para nosotros como emprendedores es como tener una ventanita al futuro que te asomas, ves qué está pasando y te lo traes y ya vas unos años adelante, ¿no? Entonces es muy, muy común que muchas usemos de referencia pues, plataformas que estén más avanzadas en otros países. Prácticas puntuales de fintech, bueno, tan es así, la pura ley, la regulación que nos aplica ahora, se basó en la del Reino Unido, ¿no? Basada, vamos a decir, que tomó inspiración. Ese es un ejemplo claro. Para nosotros en particular, la realidad es que una de las cosas en las que más nos fijamos ahorita es en la transparencia, en cómo presentan la información las plataformas. Entonces, de repente hemos sacado como buenas ideas de una plataforma de Inglaterra que presenta el timeline del desarrollo del inmueble, otra cómo presentan sus carteras vencidas. Entonces, no te diría que hay una particular, sino que constantemente estamos haciendo benchmark de plataformas y también hay otras que nosotros nos lo vamos inventando, ¿no? Es decir, que nos hace sentido a nosotros y nosotros lo vamos sacando. Creo que no es copiar, eso es bien importante mencionarlo, una cosa es inspirarse y otra cosa es copiar. Sí ha pasado cosas que dices, híjole, ojalá, y eso a lo que me refiero a veces de tenemos que hacer bien las cosas. Nos pasó a nosotros al inicio que una plataforma nos copió. Nosotros hacemos un prospecto de inversión para cada una de las oportunidades, ¿no? Es un prospecto, es un documento con todo el estudio de mercado, el análisis legal, técnico, etcétera. Que una plataforma en México nos copió el prospecto de inversión y nuestra oportunidad de inversión eran unas casas en satélite. Y él estaba proponiendo unos departamentos en la Condesa. Nos copió el prospecto de inversión completo y puso el estudio de mercado de satélite para invertir en la Condesa, ¿no? Entonces, como que dices, eso sí es copiar, eso no está bien. Creo que como plataformas, como emprendedores, nosotros estamos en constante inspiración en otros países y hemos encontrado pues, buenas cosas en varias partes, ¿no? Incluso me tocó un viaje a Chile, en donde conocí a algunos empresarios de allá y salieron muy buenas ideas sobre cómo analizar los proyectos, por ejemplo, ¿no? En qué fijarse. Perfecto. Damos paso, vamos a intentar otra pregunta, Daniel. Nos preguntan acerca de la plataforma de criptomonedas, acerca de la plataforma, y nos dicen que por qué Bitso no pudo ser regulada. ¿Pudieras platicarnos? Entiendo que más bien está en proceso de regulación o en qué estado se encuentra y qué es lo que sucedió en él con respecto a la regulación de la bancaria. Está apagado el micrófono. Daniel, ¿está apagado el micrófono? Perdón, intenté conectarme por teléfono, pero creo que tampoco funcionó. No te preocupes. Qué lata, lo siento muchísimo. Bitso sí está regulada la parte de criptomonedas. Mandé la liga a Roxana, que fue la persona que hizo la pregunta, pero la plataforma está regulada en Europa, tiene una licencia de custodia de criptoactivos, de trading de criptoactivos, de mandar y recibir criptoactivos. Entonces, toda la parte de criptomonedas está regulada. Ahora, ¿por qué no quedó regulada en México? El Banco de México pidió una sana distancia entre las criptomonedas o los activos virtuales y el sistema financiero. Entonces, al ellos pedir esta sana distancia, no hicieron las plataformas ilegales de ninguna manera, y hoy en día existen plataformas de criptomonedas que operan en México, pero no podía ser regulada, y para nosotros era increíblemente importante darle la certeza a los clientes de que alguien estaba evaluándonos, que nos estaba auditando, etcétera, y darle esa certeza regulatoria a nuestros clientes. Entonces, nosotros decidimos buscar una licencia europea para poder básicamente enseñarle a los clientes que la operación de Bitso está completamente regulada. Y entonces nosotros tenemos otra vez licencias. Toda la parte de criptomonedas se regula desde Europa. La parte de fiat en México, o sea, la parte de los pesos mexicanos, se opera con una institución de fondos de pago electrónico en México. Pero toda la operación, pesos y cripto, está completamente regulada. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.
Regresamos contigo, Alberto. Nos pregunta Daniel Nieva, ¿cómo ha impactado pues, la pandemia? ¿Qué efecto ha tenido sobre el sector de la construcción y cómo ha impactado pues, tanto al índice de precios de las viviendas como en particular el negocio de plataforma? Buenísimo, te contesto. El tema de la pandemia en la construcción y en los bienes inmuebles tuvo un impacto muy puntual, que fue cuando empezó la pandemia, cuando nos fuimos a casa todos, la construcción no se declaró como actividad esencial. Tuvimos un mes y medio sin construcción, que en el caso de Brick para nosotros es como un foco rojísimo, porque yo le presto dinero a un desarrollador para que construya, no le puedo dar dinero si no puede salir a construir, ¿no? O sea, sería muy tonto de mi parte decirle, pues ten dinero y ve a no construir, ¿no? Espérate ahí. Entonces sí fue un foco ahí rojo, que obviamente pues tuvimos que hacer nuestro plan de emergencia y todo, pero afortunadamente duró solo mes y medio. En el momento que declararon la construcción como actividad esencial, bueno, para nosotros fue un boom, y eso tiene que ver más por el tema de negocio y un contexto de varias cosas que ahorita abordo. En el tema de los inmuebles como tal, la pandemia vemos un efecto importante en lo que es los precios de adquisición de vivienda. No quiere decir que la gente ya no esté queriendo vivienda, o bueno, él está necesitando inmuebles. Esto es un tema demográfico muy sencillo. La pirámide poblacional en México está llegando, su grueso, está llegando a una etapa en donde necesita inmuebles, necesita vivienda principalmente, ¿no? Es decir, la necesidad de vivienda en el país sigue estando, hay un déficit de vivienda, es decir, todavía hay muchísimas más viviendas que se necesitan versus las que tenemos como oferta. Entonces, la gente no por pandemia dejó de consumir vivienda, simplemente dejó de consumir vivienda de lujo. Es decir, hemos visto que las unidades, para usar referencia a Ciudad de México, las unidades de arriba de 5 o 6 millones de pesos están tardando en vender mucho más que las unidades de 4, 3, 2 millones de pesos. Es decir, es mucho más fácil hoy vender un departamento de 70 a 90 metros cuadrados en una colonia como la colonia Narvarte que vender una casa de 5 recámaras de tal vez 800 metros cuadrados en una colonia de lujo. Eso es lo que hemos visto. O, por ejemplo, departamentos de 9 millones de pesos en la colonia Roma. Esos se han visto más lentos, pero sin duda se sigue moviendo. Y luego hay un tema que vino a mover fuerte, también el sector en general el sector de inversiones, pero también el sector de bienes raíces, que es que las tasas referencias, o sea, llevamos un rato en una racha de tasas de referencia a la baja, es decir, Banco de México ha ido bajando la tasa de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que está haciendo más accesible el dinero, es decir, el costo del dinero es menor. Entonces, eso se ve reflejado en los créditos hipotecarios. Mucha gente que antes se dudaba tomar un crédito hipotecario porque por intereses que estaban a 13, 14%, pues ibas a pagar 2 o 3 veces el inmueble. Hoy con tasas del 7% en algunos bancos se están animando a sacar un crédito hipotecario y adquirir la vivienda que tal vez no habían adquirido, ¿no? O el inmueble que no habían adquirido. Entonces hubo como una compensación entre, simplemente fue como una redistribución del tipo de inmueble que se está moviendo. Y respecto al tema de las plataformas, y seguramente aquí Daniel tendrá mucho que aportar, para nosotros 2020 fue como, nosotros tenemos como un hashtag que le decimos despierta tu inversión. Y creemos que 2020 fue un año en donde se despertó la inversión de los inversionistas. Lo podemos ver en los reportes de las casas de bolsa, ¿no? Por ejemplo, GBM acaba de sacar su reporte de creación de cuentas. Crecieron en el último año el número de cuentas, lo que no habían crecido en los últimos 7, 8 años. ¿Por qué? Porque la gente está en un contexto de tasas a la baja, gente que estaba muy contento con sus pagarés, con sus CETES, la gente que ya invertía, pues ahora dijo, oye, me están pagando bien poquito, ahora sí me voy a mover. Y entonces empezó a explorar. Más tiempo en Internet, más tiempo conectados, y entonces empiezas a descubrir servicios como Bitso, como el crowdfunding, Brick en ese caso. Incluso los mismos bancos empiezan a sacar sus oportunidades de pagarés digitales, etcétera, ¿no? Entonces creo que 2020 conjugó la bajada de tasas con el acceso o el tener en Internet. Creo que las criptomonedas hicieron un gran papel porque se crearon, pues tuvo unos rendimientos brutales, entonces mucha gente se emocionó y se corrió la voz sobre las inversiones, ya no solo sobre las criptomonedas, sino sobre poner a trabajar tu dinero, es decir, que tu dinero genere dinero. Entonces, para mí 2020, contexto pandemia, tasas, digitalización, fue el año de despertar la inversión en México. El arranque, ¿no? O sea, todavía falta, apenas estamos despertando, ahora falta que nos volvamos buenos en ello.
Muchas gracias, Alberto. Daniel, quisiera retomar la pregunta contigo. Quisiera conversar con respecto al impacto de la pandemia. ¿Cómo es que ha beneficiado, pues el Bitcoin ha tenido primero, pues si hablamos del periodo de pandemia, pues ha tenido un crecimiento importante a lo largo de la pandemia. Entonces, primero a nivel Bitcoin, ¿qué efecto ha tenido la pandemia a nivel global sobre el Bitcoin? Y posteriormente quisiera preguntarte cómo ha beneficiado o ha afectado a tu empresa la pandemia. Sí, nosotros somos una de las empresas que se han beneficiado por la pandemia. Creo que la digitalización de todo ha obligado a la gente a participar más en... Creo que volvimos a perder a Daniel. Una pena por... Ah, ahí estás, Daniel. No sé cuándo me pierden, lo siento muchísimo. No te preocupes, no te preocupes, Daniel, pero por favor sigue. Bueno, lo que decíamos, tenemos una cantidad impresionante de personas en México que, por ejemplo, hoy en día reciben pagos en criptomonedas, algunas en monedas estables en dólares, algunos en criptomonedas como Bitcoin, etcétera. Pero lo que ha pasado a un nivel un poquito más macro es que hemos visto una impresionante, una impresionante impresión de dinero en los mercados globales. Estados Unidos ha hecho una cantidad de emisión importantísimo de dinero. Y esto que ha causado, pues ha causado que los activos que son escasos se han apreciado muchísimo. Entonces, ese ha sido el caso de las acciones, ese ha sido el caso del oro, ha sido el caso de Bitcoin. Y muchísima gente y fondos institucionales han estado pensando mucho en qué significa esta gran inflación monetaria, como así le están llamando. Y muchos han empezado a voltear a ver al Bitcoin como una reserva de valor muy interesante. Y por eso el Bitcoin pasa de $3,900, una cosa así, creo que su punto más alto ha sido 56, $57,000. Ahorita está fluctuando entre los 40 y tantos y los 50 y tantos, pero ha sido una apreciación importantísima derivado a que la gente ha empezado a pensar en qué significa el dinero, qué significa cuando un país puede imprimir dinero a los niveles en lo que lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos y algunos otros gobiernos alrededor del mundo, y qué activos son escasos que pueden mantener su valor mucho mejor vis a vis a estas otras monedas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues el Bitcoin se ha súper beneficiado y Bitso también. En Bitso hemos visto un crecimiento abismal en los últimos meses. Ha sido realmente impresionante lo que estamos viendo. Clientes institucionales en los últimos meses han quintuplicado la cantidad de valor que están guardando en Bitso. Entonces, son empresas mexicanas o argentinas o en Brasil que están guardando, empezando a invertir partes de sus tesorerías en criptoactivos. Y la transaccionabilidad de la plataforma ha realmente explotado de una manera impresionante. Y Bitso levantó una ronda importante de inversión en diciembre del año pasado. Levantamos una ronda de inversión de $62 millones, un poquito en respuesta a todo este crecimiento que estamos viendo y una apuesta a que esto va a seguir creciendo de manera muy importante. Y como lo traté de decir hace rato, no sé si se escuchó o no, pero creo que a largo plazo es muy claro este trend de que esta tecnología va a cambiar de manera fundamental cómo funcionan muchas cosas, y nosotros queremos ser un vínculo importante en México para traer esta tecnología al país y a la región, ¿no? Ya operamos en diferentes jurisdicciones en América Latina. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Tenemos demasiadas preguntas. Ha sido muy interesante estar conversando con ustedes y pues felicidades por sus empresas que se han ido consolidando de manera bastante interesante. Vamos a dar paso ahora a las palabras de agradecimiento y cierre de parte de la maestra Ana Paula Franco. Daniel y Alberto, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por su disposición, por su cercanía. Justo, como dice Jaime, explotaron las preguntas. Les agradezco el que se hayan también tomado el tiempo durante el panel para estarlas respondiendo de manera personal. Creo que es algo que todos los presentes agradecieron mucho. Y creo que es la muestra de
del interés que hay en estos temas, ¿no? Ahorita estamos viendo algunos de los casos de nuestros mismos alumnos y egresados que mencionan que ya han utilizado una u otra plataforma y que sin duda después de este panel se quedan con el gusanito de probarlas, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros su testimonio, porque sabemos que son pioneros en esta industria, sabemos que allá afuera en el mundo, cuando se habla del ecosistema de crowdfunding, cuando se habla del ecosistema fintech en México, Brick y Bitso vienen a la mente de todos, ¿no? Entonces es un honor para nosotros el que hayan estado con nosotros. Saben que en la Anáhuac siempre tendrán su casa, ojalá que esto sea recurrente, como ya ven, interés hay un montón, así que siempre cuenten con nuestro apoyo. Y les agradecemos también muchísimo a todos los que se conectaron. Tuvimos una gran audiencia el día de hoy, muy participativa. Los esperamos mañana. Recuerden que mañana vamos a estar hablando precisamente de blockchain, más allá de Bitcoin, para también hablar de todo cripto y de también la tecnología, ¿no? Pues que tengan muy buena noche. Muchas gracias nuevamente, Alberto. Muchas gracias nuevamente, Daniel. Y que tengan buena noche todos. Gracias, Ana. Encantados de participar. Gracias, Ana. Muchas gracias. Una disculpa otra vez por todos mis problemas. No te preocupes, Daniel. Son de estas cosas que nos pueden pasar a todos y que nos recuerdan que al final, pues hay mucha tecnología, pero lo importante son las personas y pudimos alcanzar a aprovechar mucho de tu conocimiento. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.